Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Serrano Díaz y hoy les voy a hablar de lo que es bases de datos distribuidas. Bueno, para empezar tenemos aquí las comparaciones de bases de datos, que son tanto las centralizadas, donde una base de datos está en una sola máquina y en una sola CPU, y todos los usuarios acceden a esa máquina. También tenemos los sistemas distribuidos, donde la base de datos está repartida entre varias máquinas. Y bueno, esto es más eficiente ya que los usuarios acceden a cualquiera de las máquinas del sistema. Bueno, una base de datos distribuida es una colección de múltiples y lógicamente relacionadas bases de datos sobre una red de computadoras. Un DBMS distribuido se define como el software que permite gestionarlo y hacer la distribución transparente a los usuarios. Es una base de datos almacenada en varios ordenadores que se comunican mediante una red de comunicaciones. El usuario debe poder usarla como un sistema único. Puede procesar todo tipo de peticiones complejas. Las peticiones se pueden procesar en el sitio que hizo la petición o en cualquier otro o parcialmente en varios. Necesita una gestión de transacciones especial. Debe proporcionar optimización de peticiones automáticamente. Bueno, también tenemos los orígenes de las bases de datos distribuidas, que se da por la evolución acelerada de los sistemas de información, el crecimiento no planeado de la información al interior de las organizaciones, la dispersión en sitios geográficamente distantes, los sistemas tecnológicamente diferentes. Las razones para la dispersión son la naturaleza de la información, los motivos económicos, consideraciones de desempeño, necesidades de fiabilidad, requerimientos de disponibilidad, y las consecuencias de la dispersión es el incremento en la complejidad de diseño, mayores dificultades para la instrumentación de las soluciones, administración y resolución de problemas implican aplicación de mejores recursos, necesidad de apego a estándares. El software para la base de datos distribuida tenemos el sistema manipulador de base de datos distribuida, que debe permitir la creación, el uso y el mantenimiento de la base de datos distribuida. Debe realizar funciones típicas de un DBMS no distribuido. También debe soportar otras funciones. Bueno, las ventajas al utilizar una base de datos distribuida es la autonomía local. Esto quiere decir que un departamento puede controlar los datos que le pertenecen. También tenemos la mejora de rendimiento, donde los datos generalmente se ubican cerca del sitio con mayor demanda. También tenemos lo de mejora de la seguridad y la disponibilidad, donde un fallo en una parte del sistema solo afecta a ese fragmento y no a toda la base de datos completa. Otra ventaja es la economía, ya que es más barato crear una red para muchas computadoras pequeñas que tener una sola computadora muy poderosa. Y otras ventajas son la capacidad de expansión y la capacidad de compartición. Entre las desventajas tenemos la falta de experiencia, ya que las bases de datos distribuidas son un campo nuevo y poco común, por lo que no hay mucho personal con experiencia o con los conocimientos adecuados. También tenemos la complejidad, ya que se debe a que la base de datos debe ser transparente, ya que se debe de lidiar con varios sistemas diferentes que pueden presentar dificultades únicas. Tenemos el coste, el control de distribución, la seguridad
y las dificultades para cambiar. Bueno, en esta desventaja de la seguridad se da porque se debe de trabajar en la seguridad de la infraestructura, así como en cada uno de los sistemas. Bueno, aquí a continuación tenemos una imagen. En esta imagen podemos observar que es una base de datos distribuida. Bueno, la red general es el internet y está siendo distribuido a diferentes nodos que están en diferentes partes del mundo. Bueno, los aspectos a considerar al hablar de bases de datos distribuidas son la transparencia de datos en red, el proceso de peticiones distribuido, el modelo de transacciones distribuido, el control de concurrencia, el manejo de bloqueos, los sistemas distribuidos con múltiples bases de datos. Transparencia de red. El sistema debe de contar con esta capacidad para abstraer a los usuarios los detalles de dónde y cómo están almacenados los datos en el sistema distribuido. Bueno, aquí podemos considerar dos conceptos muy importantes y relevantes que son la replicación y la fragmentación. La replicación es cuando el sistema debe conservar varias copias o réplicas idénticas de una tabla y cada réplica debe ser almacenada en un nodo diferente. Las ventajas al utilizar la replicación es la disponibilidad. Eso nos quiere decir que el sistema debe seguir funcionando aún en caso de caída de uno de los nodos. También tenemos el aumento del paralelismo. Esto es que varios nodos pueden realizar consultas en paralelo sobre la misma tabla. Desventaja. Tenemos el aumento de la sobrecarga en las actualizaciones. El sistema debe asegurar que todas las réplicas de la tabla sean consistentes. Bueno, también aquí en esta desventaja, también puede ser cuando se realiza una actualización. Cuando se realiza una actualización sobre una de las réplicas, ya que estos cambios se deben de propagar a todas las réplicas de dicha tabla a lo largo del sistema. La fragmentación. La fragmentación puede ser horizontal o vertical y se puede aplicar sucesiva y alternativamente sobre la misma tabla. Cada fragmento se encontrará en nodos diferentes. La fragmentación horizontal. Una tabla T se divide en subconjuntos T1, T2, en fin, Tn. Los fragmentos se definen a través de una operación de selección y su reconstrucción se realizará con una operación de unión de los fragmentos componentes. A continuación aquí tenemos un ejemplo de fragmentación horizontal. Bueno, si se dan cuenta en esta tabla tenemos lo que son los campos DNI, escuela, nombre, nota de ingreso y beca, donde en la escuela tenemos dos escuelas que son la EUI y la EUIT. Bueno, siguiendo el ejemplo, este sería el resultado de la fragmentación horizontal. La fragmentación horizontal quedaría en dos tablas, ya que sería por la escuela. En la tabla primera tenemos de la escuela de la EUIT y en la tabla segunda tenemos de la EUIT. Bueno, la fragmentación vertical. Una tabla T se divide en subconjuntos T1, T2, en fin, Tn, al igual que la fragmentación horizontal. Y los fragmentos se definen a través de una operación de proyección. Cada fragmento debe incluir la clave primaria de la tabla. Su reconstrucción se realizará con una operación de join de los fragmentos componentes. Cada fragmento se sitúa en un nodo.
pueden existir fragmentos no disjuntos, que son la combinación de fragmentación y replicación. Bueno, para un pequeño ejemplo, supongamos que en el rectorado existen 2 departamentos ubicados en distintos lugares, con necesidades distintas de información. Entonces lo que hacemos sería esta fragmentación vertical, ya que en cada departamento le llevaríamos su clave primaria, que será de la escuela, y su información que le importa, que en el departamento de infraestructura sería la situación, y en el departamento de ordenación sería el número de alumnos. Bueno, el siguiente tema también es la fragmentación mixta. Surge como la aplicación combinada de la fragmentación horizontal y vertical. El ejemplo de la fragmentación mixta, podemos partir de la relación resultante de la fragmentación horizontal en la tabla de alumnos. Supongamos que en la EUI existen 2 nodos dedicados a distintas funciones. Uno de ellos sería el de secretaría, que maneja la información referente a los alumnos y sus becas. Otro podría ser el de jefatura de estudios, que utiliza la información referente a las notas de ingreso de los distintos alumnos. Y obtendríamos el siguiente esquema. Como se dan cuenta en esta imagen, tenemos lo que son los datos de la EUI, y arriba tenemos lo de la secretaria, y abajo tenemos la tabla de la jefatura de estudios. Aquí se combinaron los 2 tipos de fragmentación, tanto la horizontal como la vertical. Bueno, siguiendo con otro tema, pero igual a lo relacionado a base de datos distribuida, tenemos lo que son los bloqueos. Un bloqueo en general es cuando una acción que debe ser realizada está esperando a un evento. Para manejar los bloqueos hay distintos acercamientos, que son los de prevención, detección y recuperación. También es necesario considerar factores como que hay sistemas en los que permitir un bloqueo es inaceptable y catastrófico, y sistemas en los que la detección del bloqueo es demasiado costosa. Otro tema muy importante al hablar de bases de datos distribuidas son la concurrencia. Aquí hay un ejemplo que es el más común y el más utilizado, donde se habla de un bloqueo mutuo, que es cuando un recurso A está siendo utilizado por una transacción A, que a su vez solicita un recurso B, que está siendo utilizado por una transacción B, que solicita el recurso A. Esta sería la explicación de una base de datos distribuida. Y en sí, mi conclusión es que al hablar de base de datos distribuida es un tema muy larguísimo, ya que hay distintos factores que hay distintos factores que componen una base de datos distribuida. Tanto el control de concurrencia y el de bloqueos, como la de fragmentación, replicación. También aquí al hablar de base de datos distribuida, podemos hablar sobre las transacciones y tipos de transacciones. En sí, para mí la base de datos distribuida es una gran manera muy buena, ya que a diferencia de las centralizadas, de las bases de datos centralizadas, si una parte del sistema se cae, sigue funcionando, ya que que hay réplicas, y si quieres hacer una consulta, pues puedes ir se va a la
al nodo más cercano y hace la consulta. Esto es lo que nos da gracias a la replicación, ya que en la de base de datos centralizadas no puede ser posible, ya que todo está centralizado y si se cae la base de datos, pues truena todo. Bueno, esto sería todo y esa sería mi conclusión, que es mejor utilizar las bases de datos distribuidas, pero dependiendo del caso y también dependiendo de la complejidad, ya que si son algo muy difíciles o laboriosas al tratar con ellas. Bueno, sería todo. Gracias.